Bueno, chiquillos, hoy tenemos una sesión, ¿verdad? Que es una sesión de conceptos básicos, algunos de los cuales los veremos con mucho detalle durante el semestre, ¿verdad? Vean, la idea de hoy es como hacer unas definiciones básicas, abrir un poco, digamos, los ojos de ustedes a lo que son los surfactantes y sus alcances, ¿verdad? Hay algunas partes que tienen que ver con aplicaciones. Ahí, don Miguel, meta la cuchara, porfa. Y algunos conceptos teóricos que son fundamentales dentro de la química en general y sobre todo de la química orgánica y de surfactantes. Entonces, vamos a hacer eso. Solo un comercial antes de empezar, ¿verdad? Vean, me ha escrito Priscila, por ejemplo, que ella ya ha escogido, digamos, un tema, ¿verdad? De la lista de temas individuales. ¿Ok? ¿Alguien más ha visto la lista de los temas individuales, de los temas que cada uno de ustedes tiene que exponer? ¿Ya ha seleccionado algún título? Naomi, ya habías enviado. Vamos a verlo de una vez, Naomi, no se preocupe, eso es facilísimo de ver. ¿Alguien más? Jóvenes, importante porque es el primero que hay que exponer, ¿verdad? En el orden de desarrollo del curso. Profe, hola. ¿Me escucha? Hola. Sí. Sí, sí, la vez pasada es que yo me andaba vacunando, pero Naomi me parece que les mencionó también el tema mío. No sé. Bueno, Naomi, díganme ustedes cuáles habían escogido. Sí, ya lo voy a escribir por el chat. Sí. Naomi también, porfa, porque, bueno, algo está pasando con mi Slack, porque, o sea, yo no veo el mensaje tuyo, Naomi, de eso. Veo Profe, uno de... perdón, hola. Hola. El mío sí lo vio. Vi el de Por Priscila, Slack. acabo de ver el tuyo, Cristina. Y ahí tenemos que conversar porque Cristina y Priscila escogieron el mismo. Sí, eso estaba bien. Tranquilos, nos ponemos de acuerdo con todo. Ok, bueno. En todo caso, yo espero mensajitos por el chat con respecto a eso y después hablo con los que tenga que hablar para tratar de... Inclusive lo analizo con don Miguel para ver qué podemos hacer con los que han seleccionado o les ha interesado un tema, pero es que yo no veo problema porque se pueden hacer como ya hicimos el semestre pasado, ¿verdad? Algún tipo, ¿verdad, don Miguel? Sí, de ajuste. hay opción de abrir un poco esa parte y quedar tranquilos todos. Sí es importante que escojan porque en la secuencia del desarrollo del curso es lo que está más inmediato, ¿verdad? Después de las charlas nuestras. Ok. Entonces, Tamara está escogiendo sales cuaternarias biocidas. Bien. Voy a apuntar de una vez. Si alguno ya va seleccionando, ¿verdad? Ana María, betaína natural y sintética. Y gamidas de coco. Sí. Eso va junto. Profe, yo lo puse también en el chat. Vamos a ver. Jason, sulfosuccinatos. Voy. ¿Ve qué fácil? Esto nos va a tomar 3 minutos, como voy viendo. Vamos a ver. Arriba. Daniel, sarcosinatos. Ese es tu Anis, Daniel. Ok, Tamara ya, Daniel ya, Ana María ya, Jason ya, Kevin, ácido desilsulfónico. Jimena, cuaternarios suavizantes. De eso voy a hablar un poquito hoy, pero... Ok, vean. Necesito negociar. Naomi, ¿ya lo escribiste? Sí. Ya me habías dicho, pero necesito que lo escribas otra vez, Naomi.
Porfa. Profe, y no sé, nosotras que estábamos repetidas, ¿qué quedó? Vamos a conversar ya de eso. Pero por eso, necesito, Naomi, porfa, ¿cuál era el tuyo? Es que no lo encuentro en el Slack. Ahí me disculpas. ¿Cuál es el repetido? Laurileta, el sulfato de sodio lo quieren 3 personas. Ah, Cristina, Naomi y Priscila. ok. ¿Por qué no cambia algunos a tensoactivos biodegradables o tensoactivos verdes, por ejemplo, o Profe, naturales? perdón, tensoactivos naturales, ¿alguien lo tiene? No. Yo lo podría hacer. Sí. Suave, suave. Espérese que se me está muriendo esta cosa. ¿Quién me estaba hablando? Priscila. Perdón. Priscila. Ajá. Entonces, ¿cuál querés? Sí. Tensoactivos naturales. Viera qué bonito. Hasta le puedo prestar un libro. Ah, perfecto, entonces. Ok. Gracias. Con mucho gusto. Me quedan Profe, Cristina. ¿qué era lo Ajá. que decía don Miguel? O sea, yo no tengo problema en cambiarme de tema. Ok, vean. Nos quedan nonilfenoles, por ejemplo, es un tema, alcoholes etoxidados, sales de amonio cuaternado para RINS. Si querés me dejas los de alcoholes etoxilados. Bien, Cristina, gracias. Esos casi van en pareja con los nonilfenoles, dado que son la etapa biodegradable de los antiguos nonilfenoles etoxilados. Exacto. Pero están separados porque hay bastante que hablar, ¿verdad? Sí, claro, sí. Ok. Entonces, Naomi, te quedó laurileta el sulfato a vos. Me falta uno. Ah, pero es que seguro es que no está en clase. Ay, miau. Sí, porque me falta solo un tema. Bueno, si de todas formas falta alguien, luego hablaré yo con esa persona. Muy bien, vamos a comenzar hoy. Bien qué fácil, muchachos. O sea, ya está esta cuestión resuelta. Bien, entonces les decía que el día de hoy, la idea es que habláramos de conceptos básicos. Vean, vamos a repasar algunas cosillas de orgánica y a incluir algunas nuevas, ¿verdad? Y con base en el conocimiento que ya ustedes tienen, ¿sí? Pero vamos a repasar algunas cosas. Hoy es una clase inicial, entonces, como es una clase en la que vamos a definir hasta la palabra surfactante, yo lo primero que quisiera oír de ustedes, chiquillos, ¿verdad? Muy importante en esta clase, es saber qué es lo que saben ustedes, muchachos, o qué es lo que piensan de lo que es un surfactante, un agente de superficie, y por cierto, nosotros lo aceptamos, ¿verdad? No se dice tensoactivo realmente, la manera correcta es tensioactivo, pero está aceptado tensoactivo, ¿verdad? Entonces, repito, ¿qué piensan ustedes que es un surfactante? ¿Verdad? Un agente de superficie, un tensoactivo. No sé, don Miguel, si hay otra forma de definir lo que es, o sea, otra palabra referente a surfactante que valga la pena analizar. En la industria lo usual es tensoactivo como sinónimo de surfactante, aunque como muy bien decís, pues es tensioactivo, pero la palabra tensoactivo es muy, muy utilizada. Ok. Muchachos, ahora quiero oírlos. Tienen una ilustración ahí simpática de una molécula con apariencia de gusano. Como moléculas muy grandes que se caracterizan por tener como una parte apolar y una polar. Bueno, entonces estás aportando, digamos, estructuralmente una característica de surfactantes y me parece excelente, Kevin. Toda la razón del mundo, sí. Pues los surfactantes van a ser moléculas que tienen una zona polar y una zona apolar. Muy bien. ¿Alguien más? Profe, son moléculas que se ubican en la interfaz Ajá, bueno, en una interfaz puede ser líquido-líquido si tienen diferentes densidades o líquido-gas, de ajá. tal manera que modifican la tensión superficial
del compuesto, bueno, de la mezcla. Excelente, Entonces, excelente, Jason, excelente. Excelente porque ya ahí no solo, bueno, ve que Kevin nos añadió en principio como es la estructura, ¿verdad? Pero vos estás hablando del comportamiento de estas moléculas en una interfase, que puede ser, como dijiste bien, muy bien, líquido-aire, por ejemplo, o líquido-gas, o líquido-líquido, ¿verdad? Tenés toda la razón. Sí, esas son las propiedades, Jason. Muy, muy bien. Vean, ya vamos armando el concepto de lo que es un surfactante para definirlo con propiedad. ¿Qué más pueden decir ustedes de los surfactantes, chiquillos? Lo que han dicho sus compañeros, completamente atinado. Surfactante, tensioactivo, agente de superficie. Ajá. ¿Alguien más? Pregunta, ¿dónde se utilizan y para qué sirven? Ajá, añadamos eso, claro. Opination. Para productos, profe, como de limpieza. Para Correcto. emulsiones. Para Correcto. remover grasa a veces o suciedad. Ah, correcto. Muy bien, Jimena Priscila, gracias. La verdad es que ahora ya vamos hacia hacia otro lado que es muy importante. Entonces los surfactantes pueden servir para limpieza, ya lo dijeron ustedes, como biocidas, ¿verdad? O como emulsificantes, ¿cierto? O sea, los surfactantes no solo son el jabón que me sirve para lavarme las manos. Los surfactantes son una gama compleja de moléculas que pueden servir para muchas cosas. ¿Qué más quieren añadir, muchachos? y que, bueno, los surfactantes en productos así como de limpieza actúan de tal manera que forman esas estructuras supramoleculares, como esa micela que está ahí, que Excelente. lo que hacen es atrapar las grasas. Por ejemplo, si usted se quiere lavar las manos porque tiene mucha grasa en las manos, entonces haciendo un movimiento mecánico para generar espuma o burbujas, y en esas espumas o burbujas se forman esas micelas que atrapan las pelotitas de grasa y las desplazan, digamos. Muy Es bien. como le queda la mano limpia. Excelente, hermano. Excelente, Jason. Ahorita vamos a tener una discusión de algunos términos, ¿verdad? Que siempre son importantes tenerlos claros, primero como químicos y después para poder estar en el curso. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de que los surfactantes son humectantes. En algunas formulaciones son humectantes. Los surfactantes, ¿verdad? Ya sean jabones o detergentes, pues claro que pueden servir como agentes de limpieza. Y Jason ya habló un poquito de cómo es que ellos funcionan como agentes de limpieza, ¿verdad? Pero tienen otro montón de, ¿cómo se llama? De funciones y estructuras. Bueno, antes de empezar a ver ya las definiciones, ¿verdad? Y los términos que necesitamos nosotros estudiar, muchachos. Debo de decir que Jason dijo una palabra que también se va a tocar bastante en este curso, muchachos, porque una de las aproximaciones modernas más interesantes para estudiar los surfactantes, chiquillos, es la de la química supramolecular. Ahora vamos a hablar de esta rama de la química y por qué, ¿verdad? Es una rama que se ha preocupado mucho, sobre todo en los últimos 15 años, por aportar, digamos, la tecnología, ¿verdad?, de análisis y la tecnología de síntesis, chavalos, para la producción de nuevos surfactantes, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hablar de eso. Pero lo más importante, ¿sí? Y de una vez el agua micelar no existe, ¿verdad? No se nunca. Sí, ahorita tenemos también, don Miguel, cuando hablemos de la humectación y de la diferencia con agentes hidratantes, usted va a ver que ahí vamos a hacer una pequeña discusión. Y ahí hablamos de eso. Claro, hay que hablar del agua micelar. Hay que hablar del cómo, ay, Dios mío, es que cada vez que lo digo me da cólera, me da dolor de panza, el vinagre con suavitel. Y algunas otras cosas que la gente por ignorancia cree. Bueno, el asunto es que, bueno, eso se saca a la sociedad moderna de nosotros porque por creerle más
a un blogger que a una publicación científica seria. Qué jodido. Bueno, pero no voy a hablar de eso. El asunto es que, vean muchachos, a partir de hoy y durante todo este semestre, la intención o uno de los objetivos más importantes de este curso, chavales, es que para ustedes, ¿verdad? El surfactante es el jabón. Y resulta que no sé cuál es la diferencia básica entre un jabón y un detergente. No, no, no. Los surfactantes son o sea, tienen unas estructuras muy variadas, muchachos. Tienen muchísimos usos, algunos que ustedes estoy seguro que no se imaginan, ¿sí? Y es un campo, ¿verdad? En el que se trabaja, ¿verdad? Fuertemente en el mundo. En otra de las charlas, ¿verdad? El final de la charla de la historia de los surfactantes que veremos después, van a ver ustedes que inclusive hay revistas de surfactantes específicas y de muy buen nivel solo de surfactantes. Eso quiere decir que hay grupos de personas en el mundo que los estudian. Y precisamente porque no se restringe únicamente al jabón y al detergente, ¿ok? Entonces, básicamente, es nuestra intención de la clase de hoy comenzar con esa filosofía, ¿ok? Bueno, vamos a ver, tal vez de una vez desde aquí. Ok. Ante todo, muchachos, los surfactantes, como lo había dicho Kevin, tienen dos partes, una parte polar y una parte apolar. Debido a que tienen estas dos partes, a los surfactantes o todos los surfactantes son moléculas que se conocen como anfífilos o compuestos anfipáticos, como usted quiera decirles, es la misma vara, ¿ok? Ahora, anfífilo o anfipático es una sustancia química, ¿verdad? Que según Paul Winsor, que lo definió hace muchísimos años, es una sustancia que tiene doble afinidad, ¿ok? Desde el punto de vista físico-químico, de ahí, una parte polar que tiene afinidad sobre todo con el agua, ¿verdad? Y una parte apolar que tiene afinidad por las partes hidrófobas o las sustancias hidrófobas que no están mezcladas con el agua. Ahora, bueno, casi todo lo que vamos a hablar y muchas de las definiciones que estudiamos, chavalos, están muy relacionadas con ¿qué? Con el efecto surfactante sobre el agua. Pues claro, porque como vamos a ver posteriormente, hasta las, digamos, ¿cómo decirlo? Las interacciones de las membranas celulares con el agua y con otras cosas tienen que ver con surfactantes, muchachos. Hasta la absorción de algunas sustancias en nuestro organismo, ¿verdad? Para que podamos vivir, tienen que ver con surfactantes. Y todo eso se lleva a cabo en un medio acuoso, ¿ok? Sin embargo, yo les pregunto, ¿verdad? ¿Será posible que alguna molécula manifieste un efecto surfactante? ¿Verdad? Vean que apenas estamos definiendo esto, pero podría ser que yo tuviera una molécula que actuara como un surfactante en cloroformo o en éter. ¿Qué les parece? Vean la definición. Vamos a leer la definición para que me puedan contestar. Son sustancias anfífilas, anfifílicas o anfipáticas, como quieran, que tienen una fuerte tendencia a migrar hacia una superficie o interfase, fase 1, ¿verdad? También tienen la capacidad de agregarse, o sea, de generar estructuras discretas en medio líquido. El asunto es así. Yo tengo agua y le voy echando un surfactante, cualquiera que este sea. Las primeras moléculas van a ir corriendo a la interfase entre el agua y el aire, ¿ok? Y, perdón, y las colas hidrófobas lo que van a tender a hacer, ¿qué es, muchachos? Lo que van a tender a hacer es a salir de la disolución, porque las partes no polares no son afines por el agua. Pero, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Cuando ya la superficie, ¿verdad? De ese líquido, la interfase se llena de moléculas. Bueno, que entonces si yo sigo agregando, el surfactante va a tender a estar en el agua. Y entonces, como tiene una parte apolar y una polar, resulta que va a formar lo que se llama un agregado, que es, esto es una representación de un agregado. Ojo que no dije micelas. Aquí quiero parar un toquecito, vean. Por supuesto que muchísimos surfactantes se han estudiado desde los años, desde 1800 y pico ya había ideas sobre esto, ¿ok? Y después de la Primera Guerra Mundial hubo un avance muy grande, digamos, en todo lo que era el estudio de la agregación de este tipo de compuestos. Se dice que se agregan, muchachos, porque forman agregados discretos. Muchos de ellos forman micelas, claro.
pero algunos de ellos no forman solo micelas. Ahora les voy a enseñar unas fotos, ¿está bien? Muchos de ellos de golpe ya forman vesículas, que son como micelas, pero muy grandes y con otras características. Muchos de ellos forman bicapas o tubos moleculares, ¿ok? O sea, primero, el primer cantidad de surfactante que cae a la disolución se pone entre la bicapa, entre el aire, por ejemplo, y el agua. Si es si tengo digamos, dos fases, aire-agua. Cuando hay mucho surfactante ya está llena la superficie y entonces tengo la formación de agregados que están en el agua. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora sí, eso es lo que pasa. Ese es el comportamiento típico o natural de un surfactante. Ahora vuelvo a hacerles la pregunta. ¿Ustedes qué creen? Yo podría tener que una molécula se comporte como un surfactante en cloroformo o en éter etílico que no son polares o en hexano. Profe, no cabe la posibilidad de que, por ejemplo, yo tenga el efecto contrario, como que la parte no polar se quiera quedar en el líquido y la parte polar quiera salir. Excelente. No, excelente, Cristina. Es que eso es lo que pasa. Nosotros, para que vean ustedes que el interés de los investigadores mayormente, y ya les dije por qué, porque en agua es donde nos interesan muchas cosas, porque de ahí es hasta el medio en el cual se realizan las reacciones de nuestro organismo, ¿verdad? Pero fíjense que en el agua lo que sucede es que la parte hidrófoba está hacia adentro y la parte hidrófila está hacia afuera, en el agua. Pero en un disolvente, y esto se llama, por ejemplo, puede ser, como dijimos, una micela o un agregado, ¿verdad? Del surfactante en agua. Pero yo puedo tener lo que se llama un agregado inverso o una micela inversa en un disolvente orgánico, perfectamente, donde ocurre lo que dice Cristina. Perfectamente, chavalos. Yo puedo tener un agregado donde todas las partes polares vayan para afuera y las partes no polares van hacia adentro. Si es una micela, como les digo, se llama una micela inversa, ¿verdad? Porque las micelas, sin ningún apellido, son aquellos agregados que se forman particularmente en el agua. ¿Cómo vamos hasta aquí? Vamos entendiendo lo que es un surfactante. Lo repito. Ok, un surfactante es una molécula o una sustancia que tiene dos zonas, una polar y una no polar, ¿verdad? Por eso se les llama anfífilos. O sea, tienen una fuerte tendencia a migrar hacia una superficie o interfase. ¿Ok? Ok. Y una vez que se satura esa interfase, ok, lo que yo voy a tener es la formación de agregados que son discretos. Ya les digo, pueden ser micelas, la mayoría de los surfactantes forman micelas, pero algunos surfactantes no forman micelas o las forman en un estadio posterior y en otras condiciones. Puede ser que formen otro tipo de agregados. ¿Estamos bien con esa definición o alguien tiene alguna duda o comentario? Gente, ¿estamos bien? Está bien, profe. Ok, vean. Bien. Sí, profe, muy claro. Ok, ahora más cosas. Cuando como decía Jason, ¿verdad? Que yo no lo dejé porque quería que alguien más lo dijera, ¿verdad? Yo sé que lo ibas a decir, pero ahora lo comentamos. Cuando las moléculas del surfactante migran a la interfase aire-agua, algo pasa en el líquido, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que pasa? Sobre todo en el agua. Cuando se llena la interfase arriba, ¿qué es lo que sucede? Y bueno, cuando está lleno de agregados discretos, el agua. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué más pasa? O sea, migraron y está la interfase llena arriba de cadenas que van hacia afuera del agua y cabezas polares que están hacia abajo, tuanis. Y hay un ¿Tiene que montón ver de con la agregados. tensión superficial? Uy, ya le diste al punto, Jiménez, que suena. Sí. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la tensión superficial? Disminuye, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿verdad? Y lo vamos a mencionar de una vez, aunque ahora vamos a ver inclusive algunos videitos de esos simpáticos que aparecen en YouTube. Otro de los fenómenos que ocurre cuando un surfactante está, por ejemplo, en el agua, muchachos, es que la tensión superficial, ¿verdad? Del agua baja. ¿Ok? Bueno, antes de ver las estructuras,
de algunos surfactantes, las estructuras típicas de algunos tipos de surfactantes, muchachos, les quiero preguntar una cosa, ¿verdad? Y está un poquito relacionado esto con algunas botellas que uno ve en el súper, ¿verdad? Entonces, claro que los surfactantes son moléculas sumamente solubles en agua. ¿Qué opinan? Y usted va y dice, y coge una botella que dice, detergente soluble. Profe, es que, o sea, está difícil porque para un soluto está, digamos, totalmente solvatado por el disolvente y en el caso de un surfactante, no, solo es una parte que está dentro del agua y la otra está saliendo, en caso de que no se haya llenado la Ok, interfaz. ok. Entonces, no, porque no se disuelve. Como, o sea, Ok, se forman agregados, pero eso no está totalmente solvatado, digamos. excelente, Jason. O sea, se disuelve en enormes proporciones o en todas proporciones el amoníaco en el agua, ¿verdad que sí? O la glicerina. Así como Ajá. Jason lo está diciendo, es correcto, ¿verdad? O sea, yo tengo un montón, de hecho en el laboratorio hay un montón de botellas que dicen amoníaco, ¿verdad que sí? El amoníaco no era un gas, chavalos. Lo que usted tiene ahí, bueno, es hidróxido de amonio, pero esa reacción ácido-base se da porque el amoníaco interactúa perfectamente con el agua porque forma enlaces de hidrógeno inicialmente. Y por cierto, enlaces de hidrógeno muy fuerte. Primera pregunta de repaso, aunque ahora voy a tocar un poquito de fuerzas intermoleculares. ¿Todos los enlaces de hidrógeno tienen la misma fuerza, chavalos? No. Exacto, o sea, un OH, ¿verdad? Que interactúa con otro oxígeno por ahí, no es igual que un OH que interactúa con un NH, ¿verdad? Y en la naturaleza eso es importantísimo. Bueno, muy bien. Entonces, claro que los surfactantes, o claro que muchos de los surfactantes tienen una solubilidad en agua, algunos muy grande, otros más baja, pero en general se llega a un punto donde el surfactante no solo no se disuelve, ¿verdad? Sino que forma unos agregados que no están disueltos, sino que están suspendidos. Si vos coges un surfactante y lo empezás a echar en agua, llegas a un momento en donde ves turbia aquella disolución. ¿Ok? Ahora, haga un experimento. Usted coge un surfactante, ¿verdad? Y un poquito de agua en un frasquito, ¿verdad? O en un tubo de ensayo. Y usted lo agita y echa una buena cantidad ahí. De ahí, y lo tapa para que no le caigan bichos ni polvo, ¿ok? Y lo deja una semana ahí. ¿Qué es lo que esperarías ver? A ver, quimiquitos queridos. Nadie deja un poco de jabón en agua ahí y a los días de ahí va a botarlo, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que se ve? Auxilio, me siento solo, chavalos. Muchachos. Profe, yo no sé cómo con los detergentes líquidos qué pasará, o como dice usted poniendo un surfactante, pero pasa con los detergentes como en barra, como el jabón que uno usa para baño o para lavar trastes, Ajá. que se puede poner o muy duro o se pone como con una baba rara, no sé, como que se lubrica. Exacto. Muchas gracias. ¿Ves? O sea, si vos dejas ahí el surfactante, bueno, tiene que estar en exceso, ¿verdad? Si pones muy poquito, ya sabemos que se disuelve. O sea, lo que quiero decir es que los surfactantes no tienen una solubilidad ilimitada, número uno. Y número dos, cuando ellos ya están formando agregados, después de cierta concentración que ahorita definiremos, ¿sí? Entonces los agregados no son solubles, como decía Jason, se suspenden en el agua. De ahí, con los días, la gravedad hace su trabajo y los agregados van cayendo todos al fondo del tubo. Y lo que ve uno con los días es que hay como exactamente, como si fuera una babilla, como si fuera, ¿verdad? Algo que se depositó en el fondo. Y en algunos casos, con algunos surfactantes, vos ves, porque ellos cambian de forma de agregado, ¿verdad? Si tienen tiempo y energía, lo que ves en el fondo es un precipitado, ¿ok?
Entonces, ojo con eso. Son solubles, ¿sí? En la extensión que les permita, digamos, su interacción con el agua. Entonces, no son altamente solubles. Forman agregados y los suave. Y los agregados están en el agua, ¿sí? Pero los agregados están solubles. No, están suspendidos. Dime. Ah, que entonces esa baba es como la sobresaturación de surfactante. De ahí son como es un montón de estas varas, ¿ves? De Ajá. estos agregados que caen uno encima de otro. Ahora, más tarde le voy a preguntar a don Miguel sobre la contaminación de los ríos, otra vez, como el semestre pasado, don Miguel. Pero Ajá. de momento les diré que uno de los grandes problemas en los ríos, ¿saben cuál es? Que se usan toneladas de detergentes y jabones. Y cuando yo lavo, ¿verdad? Todo se va por el tubo con un flujo de agua muy fuerte. Cuando llega a los ríos, de ahí la velocidad del agua empieza a decrecer. Entonces, este tipo de cosas, ¿qué es lo que hacen? Se van para el fondo y crean una especie de capa, ¿verdad? Que asesina, digámoslo así, o mata los microorganismos que son, digamos, la base de la pirámide alimenticia del río. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al río? Que se empieza a morir, ¿verdad? Don Miguel, ¿quiere agregar algo más sobre la contaminación aquí? Sí, en realidad, bueno, dos cosas. La primera es que los llamados productos comerciales de limpieza, además del surfactante, tienen otros compuestos que tienen comportamientos diferentes. Por ejemplo, era que mencionaban la crema lavaplatos o los tipo acción, es un producto que tiene un 50% de carbonato de calcio. Entonces, si yo los dejo con mucha agua, a veces tiende a separarse el carbonato de calcio y aparecen hasta manchas blancas porque no está disuelto, sino que está ni siquiera suspendido en una partícula muy fina, está disperso apenas. Entonces, si le llega el agua, disuelve lo que es soluble y va quedando lo que no es soluble. Cuando eso Claro. llega a los ríos, forma precipitados, pero por los otros agregados. Una crema lavaplatos tiene, además del surfactante, tiene carbonato de calcio, tiene carbonato de sodio, tiene sulfato de sodio quizá, puede tener alguna bentonita. Entonces hay una serie de productos que hacen que dan ese comportamiento. Efectivamente, cuando llegan a los ríos, el problema de los surfactantes es que por mucho tiempo se usaban y se hacían acompañar de los fosfatos. Y en Costa Rica más porque el fosfato se usa en los abonos del café. Entonces todo eso va a dar a los ríos y eso es lo que genera la formación de algas, la misma eutrofización, que es uno de los aspectos donde comienza en aguas quietas a no haber un libre intercambio de oxígeno con el agua y precisamente ahí es donde comienzan a morir la flora y la fauna que hay en los ríos. Y si además de esa parte le sumamos la espuma bloquea más el intercambio libre de oxígeno y la solubilización del oxígeno para que los peces vivan. Entonces se matan más peces. Entonces, digamos, el agua tiende a descomponerse y a ponerse verde, decimos nosotros. Y en realidad es un proceso de contaminación. Los productos de limpieza genéricos, los detergentes, los dos productos que tienen más contaminantes son los fosfatos que se han ido sustituyendo y veremos más adelante los ácidos sulfónicos ramificados que no son biodegradables, que hoy en día se están sustituyendo por los lineales que sí son biodegradables. Luego vamos a hablar qué es eso de ramificado y Sí. lineal. Y la bronca, don Miguel, lo interesante es que aunque sean biodegradables, el asunto es la cantidad, ¿verdad? O sea, la carga que le cae a un río solo de surfactantes. ¿Cuánto puede procesar un manto acuífero, verdad? Sí, don Miguel, nada más como para dimensionar esto que estamos diciendo de la contaminación, como cuánto es lo que se vende, digamos, o lo que se usa, digamos, de surfactante por día en Costa Rica, ¿alguna estimación? Uy, para darles una idea que no es un dato reciente, Costa Rica es uno de los países donde más detergente en polvo se consume. El detergente en polvo tiene tensoactivos aniónicos o surfactantes aniónicos. Hace unos años ya Costa Rica se gastaba 1 millón de kilos por mes de solamente ese producto. O sea, 1.000 toneladas por mes de detergentes en polvo para lavado en los hogares, sin contar los domésticos. Solo la caja del seguro consumía más de 200.000 kilos por año de detergente.
más producto que va a los ríos y ahí seguimos sumando, ¿verdad? Entonces es una cantidad muy grande porque en teoría el detergente en polvo debería tener entre un 18 y un 25% de surfactantes, o sea, prácticamente la cuarta parte de ese 1.000.000 de kilos es surfactante, ¿verdad? Es una Para cantidad enorme. enorme. Costa Rica, más del 85% de la gente lava en lavadora. En el norte de Centroamérica, en Guatemala, Salvador y Honduras, más del 80% lava a mano. Entonces ahí la carga fuerte es de jabón de barra para lavar, pero igual es una carga muy grande que ningún manto acuífero lo puede procesar, ¿verdad? O digerir. Le gana la cantidad que le cae a la cantidad que puede, aún siendo biodegradable, siendo jabón, que es derivado natural, que puede procesar un manto acuífero. Y sobre todo si es un agua quieta, un agua que por la topografía no tiene escorrentía, ¿verdad? Entonces tiende a formar pozas, a ser más complicado el asunto ambiental. Profe, perdón, Sí. una consulta. ¿Y esos jabones que venden líquido, que son, hasta donde entiendo, biodegradables, tienen de esos sulfatos que son lineales? Bueno, en realidad, a ver, sin entrar, tenemos que diferenciar jabones de detergentes. Los jabones son los hechos por saponificación, esa reacción que ustedes mismos ven en química orgánica, que es la hidrólisis alcalina de un lípido, concretamente una grasa y o un aceite. Los detergentes por mucho tiempo fueron sintéticos, ahorita son también naturales, hay algunos que son naturales. Los detergentes líquidos tienen tensoactivos que se manejan en condiciones solubles, por eso es que se ven algunos transparentes y no se ven con depósito. Pero efectivamente la carga más grande viene del polvo, lo que aportan los detergentes líquidos. Hay todavía no ley, pero una tendencia a usar solamente por lo menos sulfónico biodegradable y otros tensoactivos que vamos a hablar, como es el laurilete, el sulfato de sodio, que es menos contaminante. Y acordémonos de un detalle importante, con los 2 años de pandemia, la cantidad de lavamanos que hemos gastado en este país y en el mundo es enorme, ¿verdad? Con respecto a años anteriores. Y eso, más que un jabón de manos, es un detergente líquido para lavado de manos. O sea, que es muy probable que lleve lauril y lleve ácido sulfónico también neutralizado como surfactante. O sea, que esa carga ha aumentado de lo que usábamos en lavamanos, como el Bactex, el Protex y todos esos, que eran jabones de manos, ahora usamos muchos sintéticos, detergente líquido, aunque le seguimos llamando jabón para manos, ¿verdad? Pero en realidad son detergentes líquidos para lavado de manos. Y sí tienen carga de ácido sulfónico, todavía es permitido en Costa Rica incluso fabricar con ramificados. ¿Ok? Profe, esto que decían que, bueno, decía el profe Héctor que cuando ellos llegan a los ríos y no se puede procesar la cantidad de surfactante que llega y termina matando el río, ¿qué es lo que provoca en el río? ¿Un cambio de pH o qué es lo que hace que el ecosistema vaya muriendo? En primera instancia comienza a poner problemas por la cantidad de oxígeno que se disuelve en el agua del río para que sobrevivan las plantas y los peces, ¿verdad? Exacto. Eso es lo primero. Luego, la limpieza de los desechos, o sea, el agua puede llevar además productos tóxicos, productos dañinos para los organismos vivientes, llámese peces y plantas. Y además de eso, los productos no biodegradables se van acumulando y van eliminando la posibilidad de respiración y desarrollo para ellos. Los fosfatos y algunos productos de esos que eutrofizan el agua generan las algas, esas que se ponen verdes, que son grandes consumidoras del oxígeno. Entonces hay menos disponibilidad, ¿verdad? Si le agregamos, como le digo en ese caso, que grandes cantidades, yo tengo casos de gente pues que me dice, mire, en mi casa dejamos de lavar con crema lavaplatos porque simplemente el carbonato de calcio bloquea las tuberías, ¿ok? El carbonato de calcio es prácticamente insoluble y la cantidad que se maneja en lavaplatos es importante. Entonces, la acumulación de ese carbonato de calcio es una sal insoluble, ¿verdad? Como la que queda en la ducha. Cuando ustedes abren la ducha de la casa, se van a dar cuenta que hay una sal blanca, que normalmente es carbonato de calcio.
La crema lavaplatos, la mitad, el 50% de lo que se formula es carbonato de calcio. Entonces hay otros productos que contaminan en ese sentido, ¿verdad? Van acumulando y eliminan sobre todo esa disponibilidad para que los diferentes ecosistemas se puedan desarrollar y los van eliminando uno a uno. Exacto. Sí, el río se vuelve más que todo, digamos, un medio donde lo único que hay es cabida para la vida de algunos organismos anaerobios, ¿verdad? Totalmente. Y si nosotros pensamos también en que, bueno, si se les botan aguas de desecho, entonces hay contaminación fecal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya es una contaminación por microorganismos, incluso patógenos, y de ahí salen muchas enfermedades. El agua es uno de los principales transmisores, no solo de aspectos como el cólera, el dengue, algunas erradicadas, pero ojo, otras no, todavía están sobreviviendo en la humanidad, ¿verdad? Y el no usar agua potable es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad aún hoy en el 2021. Correcto. Bueno, para que nos demos una idea. Entonces, después de ver algunos conceptos como estos, vamos a redondear la definición de surfactante y a incluir en esta definición, para que todos la tengamos clara, muchachos, el concepto de concentración de agregación crítica. ¿Ok? Entonces, bueno, otra vez, es que hoy es el día de definir esto. Vean, un surfactante entonces es una sustancia anfífila, ¿verdad? Que migra hacia la interfase. En nuestro caso, ¿verdad? De más interés, aire-agua, ¿verdad? Y una vez que sobrepasa la concentración que se llama concentración de agregación crítica, entonces ya no está en la superficie, sino que forma agregados discretos, ¿ok? Dentro del agua. Una vez que se sobrepasa esa concentración, se supone, ¿verdad? Vean este gráfico de aquí, que a estas concentraciones de acá, ¿verdad? A esas concentraciones de ahí, entonces yo lo que tengo, lo ven en la ilustración, está un poco pequeño, pero yo creo que sí se ve. Lo que tengo son como los monómeros, ¿ok? Los monómeros. Pero llega a una concentración donde cada monómero que yo agrego se va a integrar a un agregado o se va a ligar a otros monómeros para formar estos agregados. Entonces, otra vez, son sustancias anfífilas que primero poblan la interfase aire-agua y después, cuando se alcanza la concentración de agregación crítica y que si lo que se forma son micelas, es la concentración micelar crítica, van a estar por encima de esa concentración formando estas micelas, ¿ok? Ahora, de nuevo, puede ser que un surfactante inicialmente forme micelas, pero si yo le varío condiciones como la temperatura, los electrolitos que hay en la disolución y lo dejo un tiempo ahí, estas micelas coalescan, ¿verdad? En otro tipo de agregados como tubos moleculares, vesículas o bicapas, ¿verdad? Entonces, a fin de cuentas, chavalos, los surfactantes van a poder generar lo que se llama el diagrama de fases del surfactante, en el cual va a haber un compromiso entre la concentración, la temperatura, los electrolitos, ¿verdad? Y otros factores que me van a definir cuándo el surfactante es capaz de formar un primer agregado, un segundo agregado y hasta un tercer agregado, ¿ok? Tengamos en cuenta entonces eso, ¿ok? Yo creo que ya está clara la definición de surfactante. ¿Alguien quiere o tiene dudas sobre esta definición? Ok, entonces yo espero que para todo el mundo ya esté claro qué es un surfactante. Ahora, ¿qué tipos de surfactante tenemos? Bueno, como bien lo dijo don Miguel, ¿verdad? Están los jabones que ya los estudiamos en orgánica, ¿verdad? Que son las sales, ¿verdad? De sodio, potasio de los ácidos grasos. Esto que tenés acá no es un jabón, ¿qué es esto? Un detergente, ¿verdad? Vean ustedes que es un alquil, la parte no polar, sulfato de sodio. ¿Ok? Vamos a ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Casi nada, uno de los chiquillos más famosos, ¿verdad? De los artistas más famosos, el dodesil sulfato, ¿verdad? De sodio. ¿Ok? Pero vean, este es el caso particular de un anfífilo que es una cola hidrófoba y una cabeza hidrófila. Ajá. Entonces, el jabón son sales de sodio y potasio de ácidos grasos. Correctamente. Y la diferencia con el detergente
¿Qué es ese grupo SO4? El sulfato o el sulfonato, como veremos. La diferencia básicamente de un jabón con todo el resto de los otros surfactantes, como veremos, compañero, es básicamente la cabeza polar. ¿Cuál problema tiene un jabón, chavalos? Que precipita en aguas duras, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de orgánico un poquito? Bueno, por ejemplo, y lo pusimos, siempre lo pongo de ejemplo porque es un buen ejemplo. Mira, usted, digamos que está en la playa y se va a correr y después se siente sudado y usted dice, me quiero bañar. Bueno, se le puede ocurrir a otra gente, pero yo espero que a ninguno de ustedes se le ocurriría, si no hay agua en la cabina donde usted está o si está de campamento, coger una barra de jabón y meterse al mar a bañarse, ¿verdad que no? Porque no se va a lavar, muchacho. Usted lo que va a hacer es lijarse la humanidad, porque lo que vas a hacer con el jabón es que él precipite, que no forme esas micelas que ahora después veremos por qué es que limpian, ¿ok? Sí. Y lo que voy a hacer es frotarme el cuerpo con una sal. El gran problema de los jabones, ¿verdad? La gran limitación es que en aguas duras, bueno, una de ellas es que en aguas duras, ellos precipitan, ¿ok? Lo que son los carboxilatos. Por eso se introdujeron después lo que son los sulfatos y sulfonatos, ¿verdad? Y otro tipo de cabezas polares que resulta ser que no precipitan en aguas duras y que siguen manteniendo el comportamiento típico de un surfactante. A ver, ¿cuál es? No precipitar, sino primero poblar la interfase y después de la concentración de agregación crítica, formar agregados en la disolución acuosa. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es un detergente típico que tiene una cola polar y una cabeza que es un sulfato no polar. Pero vean, no solo existen surfactantes como este. Esa es la otra cosa en la que yo quiero que nos desmitifiquemos, chavalos. Vean, esto que está aquí es la representación de una sal biliar. ¿Ok? Las sales biliares son los surfactantes que nosotros tenemos en el organismo, ¿verdad? Para que podamos absorber, para que nuestro intestino pueda absorber, ¿verdad? En muy pequeñas gotas muy chiquititas en el ileum, ¿verdad? Que pueda absorber las grasas y las vitaminas liposolubles, ¿verdad? Bueno, nosotros necesitamos grasa, muchachos. El metabolismo de nosotros requiere de grasa, ¿sí o no? ¿Aló? Chiquillos. Sí. Sí, ¿no? Sí. Ahí, claro. Por supuesto, si usted va a leer un libro de bioquímica, ahí hay un número, ¿verdad? Y dependiendo de cómo sean las exigencias personales, digamos, de gasto de energía, se requiere un porcentaje diario de grasa. La grasa no se puede eliminar. Claro, el problema es que muchos de nosotros decimos, bueno, el cuerpo ocupa grasa. Entonces, al mediodía se come un Big Mac con papas, mayonesa y demás, ¿verdad? Y en la noche se come unos chicharrones. Bueno, eso es un exceso de grasa, ¿verdad? Pero el cuerpo necesita una cantidad que yo no recuerdo el número exacto, pero está entre 11 y 16 gramos diarios. Bueno, esa grasa va a llegar al estómago, donde ¿qué es lo que hay? Agua y ácido. Entonces, esa grasa no va a, digamos, a interactuar muy bien con el agua. Sin embargo, ¿verdad? La sal biliar lo que hace es emulsificar esa grasa, ¿verdad? O sea, formar un agregado como este dentro del cual va esa grasa y entonces el intestino la absorbe y el cuerpo la usa. Ya no solo la grasa el asunto, sino las vitaminas que son hidrófobas, que son un montón y que el cuerpo ocupa. Bueno, las sales biliares como estas son surfactantes. Vean, las sales biliares no son anfífilos cualquiera. Las sales biliares, para que ustedes vean que hay surfactantes de surfactantes, son lo que se llama anfífilos faciales. Bueno, ¿qué es esa vara? Vean, todo este lado que yo estoy mostrando aquí con el mouse, ¿lo ven? Que digamos es la parte superior de la sal biliar, es hidrófobo, es una cara, no es, como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Pues una cadena de átomos, como una cola, no, aquí es una cara hidrófoba. Y por debajo, en este marco de átomos de carbono y hidrógeno, ustedes pueden ver esto que es un OH, esto que es otro H y esto que es un grupo ácido. Esta cara de abajo, cara, ojo, una cara completa de la molécula, ¿verdad? Es hidrófila. Entonces, las sales biliares se llaman, por ende, anfífilos faciales.
¿Se comportan como otros surfactantes? Sí, pero su estructura, digamos, es diferente. Es una cara no polar, ¿ok? Y una cara polar, ¿ok? La cara beta se llama de las sales biliares, ¿verdad? Perdón, la cara beta es la no polar y la cara alfa, que es la de abajo, es la polar. ¿Tienen CMC? Sí. ¿Van a la interfase? Sí. ¿Ok? Y son muy importantes las sales biliares porque están en nuestro organismo y son los tensioactivos naturales que tenemos para absorber la grasa y las vitaminas liposolubles, entre otras cosas. Tienen otras funciones. Bueno, aquí pueden ustedes ver otra estructura muy simpática. Ven que son dos cabezas polares con dos cadenas. Bueno, este es otro tipo de surfactantes. Este surfactante se llama surfactante gemelo, o mejor conocido como surfactante Gemini, ¿verdad? En donde vos puedes tener dos cabezas polares y en esas cabezas polares colocar los grupos hidrófobos, que pueden ser iguales o diferentes. Bueno, ven, este es otro tipo de surfactantes. No se me queden solo con los jabones y los detergentes. Y aquí hay más, vea. Bueno, aquí está el común. Este es muy interesante, ¿verdad? Este se llama volanfífilo, ¿ok? Dice que es una molécula anfifílica con dos grupos polares, ¿verdad? Vean que la parte hidrófoba está en medio de los dos grupos polares. Les cuento algo rápido de los volanfífilos. ¿Saben dónde fueron descubiertos? Bueno, los volanfífilos fueron descubiertos, ¿verdad? En las membranas de estas bacterias que son súper resistentes, las bacterias termófilas, las que viven a temperaturas muy altas en manantiales calientes y cerca de los volcanes. Bueno, y hay un montón de artículos interesantísimos que explican por qué este surfactante, por ejemplo, muchachos, ¿verdad? Es un surfactante que le permite a estos microorganismos tener membranas tan resistentes, ¿verdad? Que ellos pueden vivir algunos a temperaturas sencillamente muy altas, ¿verdad? Para un organismo viviente. Bueno, de los Gemini ya hablé. Bueno, de estos se hablará mucho después, ¿verdad? El clásico de doble cadena. Vamos a ver que, por ejemplo, las sales cuaternarias de amonio pueden ser de 2 o 3 cadenas o más cadenas, ¿cierto? Vean las estructuras. Tengo surfactantes, bueno, estos dos son básicamente lo mismo. Son surfactantes poliméricos, donde tengo un polímero, ¿verdad? Uno o varios que son iguales, muchachos. Y tengo una cabeza gigante, digamos, o muy larga, hidrófila. Y una cabeza hidrófoba, ¿verdad? También muy grande. Entonces, ojo con eso. Surfactantes. Ah, sí, yo sé que hay detergentes y jabones. No, también hay anfífilos faciales, también hay surfactantes Gemini, ¿ok? También hay clásicos de doble y triple cadena, muchachos. También hay poliméricos, ¿verdad? Y después veremos en las exposiciones de ustedes y cuando yo hable de clases de surfactantes, si me da tiempo, que hay un montón de surfactantes, ¿verdad? Con estructuras que tienen azúcares, por ejemplo, ¿verdad? O sea, la cabeza polar es un azúcar entero, que está pegado, por ejemplo, a un lípido, y que tienen propiedades interesantísimas, ¿ok? Ok, ¿cómo vamos, chiquillos? Yo sé que ahí están, pero a veces me desconcentra el hecho de no verlos y de no escucharlos. ¿Cómo vamos con las definiciones, digamos, y cómo vamos con los tipos de surfactantes? Bien, Todo profe. claro. Bien, profe. Bien, Todo muy claro, profe. Excelente. Vean que la idea de hoy es como hacer un poco más amplio este término, muchachos, y como ir abriendo la mente, ¿verdad? A que surfactantes, no, repito, hasta la huevazón, perdonando el francés, que los surfactantes no son solo jabones y detergentes. No, hay muchísimo ahí. Y bueno, ahora que está don Miguel aquí, que es una bendición para este curso, de verdad, lo que se puede hacer con jabones y detergentes, ¿verdad? Y lo que se puede hacer con todos estos. Así que abramos un poquito la mente, muchachos, a esto. Bueno, esto que vamos a ver aquí un poquito, yo sé que esta lámina es muy cargada, no pretendo que tal vez la veamos toda, pero vamos a ver algunos conceptos que están aquí. Lo puse con toda la mala intención de tentarlos. Esto es la traducción, muchachos, de algunos de los libros de surfactantes que yo les dejé. Vean, dentro de la carpeta que está en la primera semana o antes de empezar la primera semana, muchachos, ustedes tienen un montón de libros de surfactantes. El que tenga interés puede leer y puede utilizar esos para preparar sus temas de exposición personal. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un surfactante o tensioactivo
que es una contracción del término agente tensioactivo, es una sustancia que cuando está presente en baja concentración en un sistema, tiene la propiedad de absorberse sobre las superficies o interfaces del sistema y de alterar en un grado marcado la superficie o energía libre interfacial, ¿verdad? Ojo, dice ahí también que el término interfaz implica un límite entre dos fases invisibles, ¿ok? Y el término superficie denota una interfaz donde una fase, por ejemplo, es un gas, generalmente aire, ¿ok? Los tensoactivos son moléculas, ¿verdad? Como ya lo dijimos, que constan de dos partes, ¿verdad? Anfífilo ya dijimos que significa que tiene, ¿verdad? Dos afinidades, por las cosas no polares y por las cosas polares. Bueno, ahora, vean qué interesante esta parte, ¿ok? La porción hidrófila puede ser o no iónica. De hecho, tenemos surfactantes que son polares y surfactantes que tienen cabezas que son no polares, ¿verdad? Ahora, la cadena de hidrocarburo, ¿verdad? Interactúa, más bien dice débilmente, yo diría que no interactúa con el agua, ¿verdad? Mientras que la cabeza polar sí, ¿ok? Ok, entonces, la interacción entre la cabeza, ojo, polar del surfactante y el agua hace que el surfactante sea un poco soluble en agua. Sin embargo, y aquí es donde viene otra cosa que vamos a discutir brevemente, dice, sin embargo, muchachos, las moléculas de agua evitan el contacto con las cadenas hidrófobas, ¿verdad? ¿Verdad? Y su acumulación en las interfaces, ah, bueno, suave, ay, perdón, me perdí. Sin embargo, las moléculas de agua evitan el contacto con la cadena hidrófoba y su acción cooperativa de dispersión y enlace de hidrógeno tiende a exprimir la cadena de los hidrocarburos fuera del agua. Entonces, al agua no le cuadran las cadenas hidrófobas. Entonces, ¿qué hace el agua? Las presiona para que ellas se agrupen. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué las cadenas hidrófobas se agrupan formando un agregado, muchachos? ¿Cuál es la razón, motivo y circunstancia? Entre ellas sí pueden interactuar. ¿Y por qué? O sea, sí se atraen por su naturaleza. Todas son no polares. Exacto. Y eso es lo que es interesante. El agua no quiere interactuar con eso y el agua quiere recobrar su estructura, ¿verdad? Que es muy cohesiva y es de puentes de hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el agua? Empuja todas las cadenas para que vayan hacia un mismo sitio, para recobrar la mayor cantidad de enlaces de hidrógeno. Como veremos después, hay una cosa que se llama el efecto hidrófobo. ¿Alguien me puede contar un poquito de lo que es el efecto hidrófobo? ¿Saben qué es eso? Importantísimo, la vida depende del efecto hidrófobo, chavales. ¿Alguno de ustedes ya llevó físico-química con Erika? Yo, pero no me acuerdo. Ok. Profe, yo también, pero no me acuerdo. Ok, entonces vean esta imagen que es lo primero que viene a decir aquí. El agua detesta las cadenas y la fuerza a ellas estar juntas, ¿verdad? Entonces dice, los grupos hidrófilos se dirigen hacia el interior del agregado y las cabezas polares se dirigen hacia el disolvente. Entonces, las micelas están en equilibrio dinámico, o sea, se forman y se deshacen. Se deshacen por muy poco tiempo porque, como decimos, el agua no quiere ni verlas, las cadenas hidrófobas. Entonces, ojo el número. El jabón está en el agua en una concentración muy alta, ¿ok? Y el agua detesta las cadenas hidrófobas, entonces las empuja para que formen agregados. Ok, ¿qué está pasando con la energía? Usted dice, de ahí, vamos a ver la entropía, que es lo que parece que está más interesante de comentar, muchachos. De ahí, más bien la entropía está disminuyendo, porque yo estoy echando un montón de agua, ¿verdad que sí? Digo, un montón de jabón en agua. Y todas las cadenas se están apiñando en un agregado. Eso no es una disminución de la entropía, parece, ¿verdad que sí? Usted diría, entrópicamente esto no es favorable. Y para que eso ocurra, además tengo que invertir energía. Carajo. Entonces, termodinámicamente, muchachos, parece que no es favorable, ¿verdad? Que se formen agregados en agua. Sin embargo, ¿verdad? Los estudios que se han hecho, aunque el fenómeno es complejo, y aquí es donde vamos con el efecto hidrófobo, chavales, es que resulta que cuando se están formando las micelas o los agregados que el surfactante forme en el agua, la cantidad de entropía
que generan las moléculas de agua para volver a acomodarse es muy grande. De todas formas, que el efecto energético no es tan importante, sino que al final de cuentas, ¿verdad? Es el efecto entrópico lo que es fundamental. ¿Ok? O sea, disminuye la entropía porque se están formando los agregados y estoy sacando moléculas que se están moviendo en el seno del líquido, ¿verdad? Las estoy sacando y las estoy agrupando. Sí, pero cuidado. El movimiento de las moléculas de agua, ¿verdad? En su esfuerzo por hacer que se agrupen todas las cadenas hidrófobas, ¿verdad? Genera una entropía muy grande. ¿Ok? Aquí está. Entonces, ojo, la transferencia de cadenas de hidrocarburos fuera del agua al interior aceitoso impulsa a la micelización. Ojo, principalmente es un efecto entrópico llamado efecto hidrofóbico o efecto hidrófobo. ¿Ok? Uno podría dudar, ven lo que dice ahí. Los tensioactivos agregados en micelas están ciertamente más ordenados que las moléculas de tensioactivo disueltas en un líquido. Por tanto, su entropía en una micela debería de ser menor. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad, muchachos? ¿Se entiende? ¿Van entendiéndome la fisicoquímica del asunto? ¿Sí? ¿O no? Profe, más o Poco a menos. poco. Es que, en realidad, lo que anoté fue, es que no me quedó muy claro. El movimiento del agua impulsa las cadenas de los surfactantes a formar micelas, ¿verdad? A formar agregados, correcto. Sí, señor. Pero ese movimiento del agua que impulsa a formar esos agregados es lo que invierte mucha entropía o es al revés. Ahí fue donde yo me... Es lo que genera muy entropía. O sea, vean, y aquí hay un O sea, montón de genera factores. o invierte. ¿Cómo No, es? genera. Ok, genera mucha entropía. Vean lo que sigue diciendo ahí. Este efecto, sin embargo, es pequeño en comparación con la ganancia de entropía de las moléculas de agua circundantes. Recuerden que el agua se va a mover y bastante. ¿Y por qué? Porque ella va a tratar de que todas las partes hidrófobas se apiñen. El agua quiere tener contacto con ella misma, ¿verdad? Ahorita vamos a redefinir algo que es la tensión superficial. Dice, cuando todas las cadenas de hidrocarburos están escondidas dentro de las micelas, la entropía del agua aumenta drásticamente. Esto compensa con creces de entropía de la agregación negativa de los propios tensioactivos. ¿Ok? Como resultado del efecto hidrófobo, la concentración micelar crítica, o CMC, disminuye al aumentar la longitud de la cadena de alquilo. ¿Ok? Bueno. Lo que es importante aquí, muchachos, es que ustedes me entiendan que el efecto hidrófobo es un efecto entrópico en el cual se favorece la generación de los agregados. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo voy echando jabón o un surfactante en agua y voy echando, y claro, él forma agregados espontáneamente. No es un factor de ¿cómo se llama? De delta H, ¿no? ¿De qué depende? Básicamente, de la entropía del sistema. Sabemos que cuando se van formando los agregados, el agua adquiere o genera un gran componente entrópico que es el responsable de la agregación, como se dice, de los surfactantes. Quiero ver si quedó claro, porque el efecto hidrófobo, después hablaremos, tal vez si hay tiempo, más sobre él, pero esto es la base de por qué se forman agregados, ¿ok? ¿Está claro, chiquillos? ¿Nadie tiene dudas? Ok. Entonces ahora otro asunto. De ahí ahora es muy fácil entender, tanto en la superficie como en el seno de la disolución, porque es que los surfactantes, ¿verdad? Son tensioactivos. Bueno, de hecho, la palabra surfactante, ¿de dónde viene? ¿Alguien sabe? Es una contracción, ¿verdad? Es como la traducción de un anglicismo. Ah, sí, era como Surface Active Agents. Agent. Ajá, es. Claro. O sea, un agente activo de superficie, ¿qué es? El que baja la tensión superficial del agua, y ahora entendemos por qué. Tanto en la superficie, ¿verdad? En la interfase líquido-gas, ¿verdad? O agua-aire, como en el seno de la disolución, lo que hace el surfactante es separar las moléculas de agua que ya no se pueden agarrar con fuerza, ¿verdad? Entonces la tensión superficial, que ahora repasaremos, chavales, ¿sí? La tensión superficial, ¿qué hace? Baja. ¿Ok? Bueno,
La repulsión entre los grupos de cabezas polares a medida que se acercan se opone a la agregación. Uy, vean. Las micelas de todos los surfactantes no van a ser iguales. Dependen de cómo sea la parte hidrófoba, chavales. Dependen de la carga que haya. ¿Ok? Porque también las cargas tienen que quedar, ¿verdad?, acomodadas a cierta distancia. Entonces, algunas micelas, uy, juepuña, algunas micelas tienen miles de monómeros. Otras tienen apenas 3 o 4. Y aún así siguen siendo micelas. ¿Ok? Por cierto, una micela, ¿verdad?, entre 3 y 45 a 50 nanómetros de tamaño. Por encima de 50 nanómetros, sobre todo ahí llegando a 100, ya eso no es una micela. Esos agregados grandes se llaman vesículas. ¿Ok? Y vesículas hay de muchos tipos y micelas, ojo. Hay micelas que tienen agua adentro, otras que no tienen agua adentro, ¿verdad? Todo eso se ve por microscopía electrónica, cosas de las que hablaremos posteriormente. ¿Ok? Entonces, como dice ahí, la repulsión lateral es importante para saber cómo se van a formar las micelas. ¿Ok? Vean, esta es la lámina, digamos, más físico-química, porque el curso no pretende, ¿verdad? Porque aquí, y esa parte me gusta a mí, salados. Si yo me emociono, lo que hago es que la siguiente lámina empiezan las ecuaciones, ¿verdad? Pero no vamos a hacerlo así, sino que yo lo que quiero es que todo el mundo entienda, digamos, en por qué se agregan, digamos, los surfactantes en agua. De nuevo, si alguien no lo tiene claro, me lo tiene que decir. Y de nuevo, lo que el último párrafo que está ahí se refiere es que la formación, ¿verdad?, de micelas no depende solo de que el agua quiera deshacerse de las cadenas hidrófobas. No, no, no. La formación de micelas, el tamaño que tengan, ¿verdad?, y su relativa facilidad de formación va a depender también de la distancia entre las cargas negativas que van a interactuar con el agua, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, no todas las micelas son esféricas. Hay mucho que hablar en el curso. Bueno, todo esto, muchachos, que vamos a hablar en este curso y vamos a hacer un mini repaso, se basa en las fuerzas intermoleculares. ¿Ok? Entonces, ustedes saben que hay fuerzas intermoleculares, ¿verdad?, que son, valga la redundancia, muy fuertes y otras muy débiles. ¿Cuáles eran fuerzas intermoleculares? Muy fuertes, muchachos, en la naturaleza. Intermoleculares se refiere a dos especies diferentes, ¿verdad? A dos iones o a dos moléculas distintas. ¿Cuáles son fuertes? Puente de hidrógeno. Enlace de hidrógeno es medianamente fuerte, está bien, te lo valgo. ¿Cuál es la fuerza intermolecular mayor que existe? Que no me dé cuenta que yo le di orgánica 1 a alguno de ustedes porque lo regaño. A ver. Ya hay chavalos, la fuerza ion-ion. Positivo atrae negativo y el cloruro de sodio forma unos retículos cristalinos fuertes, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, pero... Pero vea, eso que ustedes tienen en la pantalla, bueno, eso es la comida preferida de mis dos gatos. Aunque el veterinario dice que son venenosos yo no sé, mis gatos se los comen de 3 en 3. Eso es un gecko. Todos hemos visto un gecko pegado en el techo, pegado en una pared. ¿Por qué? ¿Ven las patas de las fotos de microscopía electrónica de las patas de los geckos? ¿Qué es lo que tienen las patas de esos bichos? ¿Qué es lo que significan esas fotos, chiquillos? Vean que inclusive todas estas fibritas que son millones terminan como en una copita. ¿Cuál será la interacción que le permite a un gecko, verdad, estar pegado en un vidrio o al techo, chavalos? Es una interacción de tipo ion-ion. Esa es la más fuerte de la naturaleza, ¿verdad que sí? A ver. ¿Por qué el gecko se pega? Bueno, no duran mucho pegados. Estos cuando los ven, saltan y los agarran y se los comen. Pero vamos a ver. ¿Cuál es la fuerza que mantiene un gecko pegado? ¿De un vidrio o del techo? Chiquillos, por favor, ayúdenme con la clase. O sea, las fuerzas intermoleculares, ¿no? Sí, pero ¿cuál? Pero ion no Exacto. siento que sea. Entonces, Van der Waals, tal vez.
Claro, y esas son de las más débiles que hay, son fuerzas de dispersión, ¿se acuerdan? Sí, exacto. Ujú. Pero ¿por qué el GECO? El GECO se queda pegado. Porque las fuerzas de dispersión pueden ser muy débiles, pero dependen de qué. ¿De la superficie de qué? De contacto. Es lo mismo que pasa con las micelas y con todas estas cosas. Vean, entre más larga sea la parte hidrófoba, entre más superficie tenga, va a formar, agregados más cohesivos, más grandes, ¿verdad? Por eso es que en el caso de los surfactantes, chavales, yo puedo esperar de que cuando lo acabo de agregar, puede ser que él forme micelas, ¿estamos de acuerdo? Pero con el tiempo, ¿verdad? A medida que la superficie crece, dos agregados pueden juntarse y generar mucha superficie que por fuerzas de Van der Waals va a generar una interacción importante, ¿no es cierto? Si a eso le sumamos el efecto hidrófobo, chavalos, entendemos por qué. Es que los surfactantes no solo pueden generar micelas, sino otros tipos de agregados. Entonces, bueno, ¿verdad? Las fuerzas intermoleculares, aquí están, son electrostáticas, interacciones de tipo pipi. ¿Cuáles son estas? Repaso. Esta parte es de repaso, chavales. Esto se llama también el pi-pi stacking. ¿Qué es eso? Estoy hablando en chino. Muchachos, ¿qué es el pi-pi stacking? Eso no es como en ciclos o no, ¿En cuáles ciclos? como los aromáticos. Ok. Vamos recordando poco a poco. Por ejemplo, bueno, espérate porque no resultó. No O sea, estoy eso no es la interacción entre orbitales híbridos. entre orbitales P, hermano. Los electrones pi forman agregados. O sea, si una carajada es plana y conjugada, los electrones pi se atraen, muchachos. Ese es el pi-pi stacking. ¿Ok? Las fuerzas de dispersión o inducción, ¿no? Son las fuerzas, por ejemplo, dipolo inducido o dipolo inducido. Las fuerzas de Van der Waals son las que me permiten a mí obtener agregados en agua. ¿Ok? Algunos más cohesivos y con el tiempo agregados más grandes, ¿verdad? Bueno, el enlace de hidrógeno ya sabemos qué es. Y bueno, dentro de las fuerzas intermoleculares consideramos el efecto hidrófobo y solvatófobo. ¿Ok? Les voy a dejar una tarea y cuidado aparece en el quiz primero y cuidado la pregunto en una clase y no saben. Entonces yo lo que quiero es que ustedes averigüen, ahí tienen al señor Google y ojalá los libros de química mejor. Yo quiero que ustedes averigüen y me digan, ¿verdad? ¿Por qué el efecto hidrófobo, ¿verdad? Es tan importante para la vida. ¿Ok? Ahí queda. Bueno, esto sencillamente es un resumen, ¿verdad? Sencillo, como ustedes pueden ver, del tipo de fuerzas intermoleculares que hay. ¿Ok? Bueno, están las de Van der Waals, los enlaces de hidrógeno, todas las que son de dispersión, ¿verdad? O sea, que son de Van der Waals, dipolo inducido, y las que son las más poderosas, que son las interacciones ion-ion. Bueno, rápidamente, ¿verdad? Vamos a decir que los surfactantes son estudiados por una rama que es relativamente nueva, porque esta rama se vuelve muy importante a partir del año 80, digamos, 78-80, donde le dan el premio Nobel a 3 personas por esto, ¿verdad? La química supramolecular, ¿verdad? Significa más allá de la molécula, esto es supramolecular. Y vean la definición. Así como la química molecular se basa en el enlace covalente, la supramolecular se interesa en la química de los ensamblajes. O sea, todo lo que acabamos de ver de fuerzas intermoleculares me permite explicar, ¿verdad? ¿Por qué es, digamos, que dos moléculas o varias moléculas tienden a formar un agregado? ¿Estamos de acuerdo? Es un tipo de sociología molecular. Bueno, vean, en general, la química molecular básica, solo vamos a ver muchachos, se basa en lo siguiente. Yo tengo 2 reactivos, hago una síntesis y obtengo, pues, una especie que forma un enlace covalente y que tiene unas propiedades. Ok, para que algo sea estudiado por la química supramolecular, en primer lugar, yo debo de generar los compuestos que van a ser supramolecularmente activos. Ojo, se llaman componentes funcionales.
Entonces yo puedo sintetizar, por ejemplo, esta molécula de aquí y tener estos dos, bueno, estos dos sí pueden ser naturales o sintetizados. Yo lo que pretendo es generar y estudiar en la química supramolecular, muchachos, un artefacto supramolecular, que es el que se produce cuando, chavales, de ahí, cuando hay interacciones por fuerzas intermoleculares entre el compuesto que yo sinteticé y el o los moléculas que funcionan, digámoslo así, como huéspedes. Y usted dirá, pero esa vara que tiene de nuevo, si los bioquímicos vienen estudiando las interacciones de puente de hidrógeno del ADN desde el siglo pasado, muy comenzando el siglo. Bueno, la química supramolecular se basa, muchachos, en algo que es muy importante. Yo debo de hacer la síntesis de nuevos moléculas o ladrillos. Ok, vean, aquí yo puedo sintetizar nuevos surfactantes. Después tengo que estudiar cuáles son las fuerzas intermoleculares involucradas, ¿ok? Para caracterizar los agregados que se van a formar, ¿verdad? Y vieran que esos agregados, ¿verdad? Si se forman agregados supramoleculares, me pueden servir para, en lo que son propiedades o aplicaciones, ¿verdad? En lo que son los molecular devices, ¿verdad? Yo puedo generar un agregado, ¿verdad? Que sea un agregado que hace un delivery, o sea, una entrega controlada o una liberación controlada de un fármaco, ¿ok? Yo puedo hacer un molecular device que sea un motor molecular, ¿verdad? Motor molecular que genere energía por excitación. Yo puedo generar un molecular device, muchachos, que sea una antena que capta fotones, ¿ok? Entonces, por eso es que la química supramolecular estudia, chavalos, con detalle, ¿verdad? Con muchísimo detalle, los surfactantes, porque los surfactantes se pueden sintetizar nuevos, ¿verdad? Y hay que estudiar los agregados que ellos generan para ver qué propiedades funcionales tienen, ¿ok? Bueno, el tiempo se nos va y vamos a ver solo algunas definiciones de cosas que ocupamos. Ok, tensión superficial. Antes de seguir adelante con muchas cosas, yo les dije que hoy era una clase de conceptos. Ya vimos la definición de surfactante con detalle. Hablamos de por qué se forman agregados con el efecto hidrófobo, ¿verdad? Y con las fuerzas intermoleculares lo justificamos aún más. ¿Ok? ¿Qué más vimos hoy? ¿Qué es química supramolecular y por qué estudia los surfactantes? Ahora vamos a repasar otros conceptillos, ¿verdad? También vimos algo de fuerzas intermoleculares que ustedes ya deberían saber, ¿verdad? Bueno, la tensión superficial del agua es la que más nos interesa, ¿verdad? Es la cantidad de energía necesaria para aumentar la superficie del agua definida por unidad de área, perdón. Vamos a ver, muchachos. Vamos a hablar de tensión superficial. ¿Ok? Yo no sé, ¿alguno de ustedes conoce el valor de la tensión superficial del agua? ¿Y saben en qué se puede medir? Muchachos, ¿tienen idea? A ver. Ay, 72. Eso, Perdón. 72 Ay, ¿qué? 72 ¿qué? Ok, la tensión superficial se mide en milinewtons metro. ¿Ok? Después les cuento, voy a ver si termino con un tesista mío, con Alan, un video que empezamos el semestre pasado. De hecho, no voy a filmar nada. ¿Saben por qué? Porque ustedes van a usar un tensiómetro y se van a dar cuenta de cómo se mide la tensión superficial del agua. Pero el asunto es que vean, el agua es una especie en la naturaleza que tiene una tensión superficial, esa de 72 milinewton metro, muchachos. ¿Esa tensión superficial es alta o es baja? Yo creería que alta. Es alta. ¿Quién tiene una tensión superficial más alta que el agua, por ejemplo? Pocos líquidos, muchachos. Y los orgánicos, muy pocos, ¿verdad que sí? Por ejemplo, el mercurio tiene, lo van a ver después en un video, el mercurio tiene 6 veces, ¿verdad? Y es un líquido. 6 veces la tensión superficial del agua, mayor, ¿ok? Entonces ahora vamos a otro asunto que es muy importante para entender por qué es importante tener agentes de superficie.
Ok. Vean que aumentar la superficie de agua por unidad de área, ¿qué significa? Ustedes saben en el término químico qué significa mojar. Chavalos. Que es afín al agua, digamos, que si es una superficie que se moja, Ajá. entonces si uno tira una gotita de agua en esa superficie, la gotita se esparce sobre toda la superficie. Entendés el concepto perfectamente, hermano, pero entonces vamos a plantearnos esto en términos del agua y de otros líquidos. Entonces uno, de ahí claro, se va para la escuela de química y deja el paraguas en el carro o en la casa, ¿verdad? Y de repente uno se tiene que ir y va caminando, ¿verdad? Para la parada de bus y se viene aquel aguacero y uno dice, uy, ¿cómo me mojé? ¿El agua moja mucho? No. O sea, vean que cuando el agua cae sobre una superficie tiende a hacer gotas. Ok, ¿de qué depende la tensión superficial, muchachos? La tensión superficial, básicamente, muchachos, depende de las fuerzas intermoleculares. El agua no tiende a mojar. ¿Qué líquidos tienden a mojar? De ahí el éter etílico. Vea, usted coge un poco de éter etílico y un portaobjetos y echa una gota de éter etílico, ¿verdad? En el portaobjetos y antes de que se evapore, él abarca rápidamente, ¿verdad? Rápidamente la mayor superficie que puede porque tiene unas fuerzas intermoleculares muy débiles. El agua, como tiene fuerzas intermoleculares muy, muy grandes, ¿verdad? Muy fuertes, de ahí forma una gota y dura más en evaporarse que el éter. Entonces, ¿cuál es el efecto de un tensioactivo en el agua? De ahí ayuda a que el agua moje más. O sea, se disperse, muchachos, más en una superficie. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante. Entonces, muy bien. La tensión superficial, entonces, como ustedes pueden ver de nuevo, y el agua es la cantidad de energía necesaria para aumentar la superficie del agua, ¿verdad? Por unidad de área. Y los tensioactivos, ¿qué es lo que hacen? Disminuyen, ¿verdad? Mucho esta cantidad de energía porque hacen que las fuerzas cohesivas del agua, ¿verdad? Disminuyan. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Algún comentario? No, profe, todo claro. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es un agente de superficie? De ahí un MAE que hace que el agua moje más, entre otras cosas. Un MAE que logra, ¿verdad? Que el agua abarque, ¿verdad? Más superficie, ¿verdad? O más área, ¿verdad? De la que abarcaría normalmente porque de ahí el agua pura ya sabemos que es muy cohesiva por enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Fuerzas intermoleculares y por interacciones dipolo-dipolo. Bueno, el otro ejemplo, que es los otros ejemplos que son clásicos. De ahí hay un montón de insectos que flotan sobre el agua, ¿verdad que sí? Por la tensión superficial del agua y porque ellos en sus patas, ¿cierto? Tienen un montón de, igual que el gecko, ¿verdad? De terminaciones que son hidrófobas. Entonces, como ellos no pesan tanto, si hay mucha superficie aquí, el agua los puede soportar o sostener. Vean, como esta hormiga, ¿verdad? Como ustedes pueden ver interactuando con una gota de agua. ¿Ok? Bueno, muy interesante el fenómeno de la tensión superficial. Otro detalle que es particular, chiquillos, todos de esas películas viejas, ahora ustedes ven otra cosa, pero de aquellas películas de James Bond, don Miguel sí se acuerda, donde se caía el malo con James Bond no sé a cuántos metros de una avioneta al mar y no se morían. No, que no se puede eso, que el agua es sumamente cohesiva como líquido en la naturaleza. Si usted se tira de muy alto, se mata cuando cae en el agua, se quiebra todo, ¿verdad? Claro, a una altura menor no, ¿verdad? Pero lo que quiero dejar en claro es que el agua es una sustancia que tiene mucha tensión superficial y que naturalmente no moja. Cuando le pongo un tensioactivo, le bajo la tensión superficial y moja. ¿Ok? Bueno, para ir terminando la clase de hoy, chiquillos. Ay, aquí voy a tener que salirme porque, ¿sabe? No hice algo importante. Vamos a ver. Aquí, ya.
Listo. Vamos a ver un video que dura 5 minutos y después seguimos viendo conceptos básicos, ¿ok? Vamos a explicar qué es un surfactante y por qué son tan importantes en la industria. Empecemos a decir qué significa la palabra surfactante. El surfactante es una palabra que se adoptó del inglés, de la palabra surfactant, las cuales son las iniciales de Surface Active Agent. En Latinoamérica, en el español, también son conocidos como tensoactivos, es decir, un surfactante y un tensoactivo es lo mismo. Un surfactante es un compuesto químico que consta de dos partes principales. Una parte es soluble en agua y la otra parte no. Y eso los hace muy especiales y los hace muy útiles en la química, en la industria, porque supongamos que tenemos dos sustancias que no son miscibles entre sí, como son el aceite y el agua, y nosotros queremos que ellas se hagan miscibles, se mezclen. Y esta mezcla la podemos realizar mediante un surfactante. Decir que es una mezcla no está bien. Esto más bien es una formación de una emulsión que se logra mediante reducción de la tensión superficial en la interfaz aceite y agua. Esto es un tema más profundo que hace parte de la química coloidal y que más adelante estaremos hablando de ello. Los surfactantes los encontramos en todas partes, en champús, en cremas, en geles, limpiadores, en aceites, se aplica en farmacéuticas, en agricultura, en pinturas, en adhesivos, solventes, en pasta dental, y es una lista que crece y crece y crece. En los surfactantes hay diferentes tipos según la naturaleza de la parte que es afina al agua, que es la parte hidrofílica, y se clasifican en aniónicos, catiónicos, no iónicos y anfóteros. En el siguiente video seguiremos expandiendo más el tema. Dale me gusta y comparte. Gracias. Bueno, si quieren no le dan me gusta y comparte, muchachos, no importa. Pero el asunto es que con este video, muchachos, nosotros podemos acabar, ¿verdad? Hoy con una parte del repaso que es muy importante. Don Miguel, ¿algún comentario final de la clase de hoy? No, definitivamente es muy importante estar claros en eso porque luego hablaremos de aplicaciones y las aplicaciones vendrán en función del concepto claro para poder entender cómo actúan. Cuando hablemos de un suavizante para ropa diciendo que es un surfactante catiónico o uno que tiene una sal de amonio cuaternario que rompe las paredes celulares por sus sustituyentes y su carga positiva, es decir, tenemos que estar claros en los conceptos. Entonces me parece que es fundamental haberlos aclarado así. Gracias, don Miguel. Nada más para terminar, chiquillos, una cosa veloz. ¿Quién me puede decir si lo entendió bien qué es un surfactante? Entonces, uno. No se apeloten. Gracias. ¿Quién, yo? Sí, dale, sí. Bueno. Jimenita. Claro, yo entendí claro. que es una molécula, bueno, que tiene una parte polar, una no polar. Bueno, lo que dijo Jason, lo de las interfaces, sí, que puede estar en líquido o líquido gas también. Primero. Que se usa para diversos productos de limpieza, no solo para jabón, sino también para otro tipo de productos. Y eso sería como lo muy general, demasiado general. Excelente, ¿no? Muy bien. O sea, decir que primero se agolpan o se agrupan en la superficie o en la interfase. Y después, cuando se llega a la concentración que se llama la concentración de agregación crítica o micelar crítica, si forma micelas, ¿verdad?
entonces forman agregados discretos por efecto hidrófobo y por fuerzas intermoleculares, ¿verdad? De tipo Van der Waals. Creo que Sí, esa concentración uno la ve como en un gráfico, ¿verdad? Como que va, o sea, si uno lo viera gráficamente, se ve un gráfico disminuyendo y como un piquillo. Sí. o sea, depende de la técnica que ustedes ponen, pero de eso hablaremos en la otra clase un poquito más. Y después, Ok. cuando nos toque hablar de eso, un montón más. Pero por lo general, lo que haces es que haces una disolución muy concentrada del surfactante y vas diluyendo y midiendo. Y con alguna técnica te vas dando cuenta que primero hay una línea recta, que es donde, de ahí, lo que hay en el medio son agregados. Ujú. Cuando llegas justo a esa concentración, ¿verdad? Entonces lo que empezás a notar es que la tensión del agua empieza a subir, porque ya lo que estás haciendo es destruyendo los agregados. Ujú. ¿Ok? Hasta que llega la tensión superficial cerca de 70, ¿verdad? O 72, Ujú. y eso es ¿por qué? Porque sencillamente ya no tengo agregados, sino que tengo solo monómeros. Ok. ¿Ok? A ver, otro diferente que me explique, si no me contestan, aquí tengo la pantalla, les pregunto por nombre, chavalos, así que anímense. Entonces, otro que me explique qué es el efecto hidrófobo. Vamos a ver a quién veo por aquí. ¿Algunos muchachos antes de escoger a alguien? Ya se salió alguien. Antes de escoger un voluntario. A ver, muchachos, ¿qué es el efecto hidrófobo? Profe, eso tenía que ver con lo que usted explicaba de la entropía, ¿no es cierto? Correcto. Que, bueno, termodinámicamente uno pensaría que al formar micelas la entropía disminuye, entonces no es termodinámicamente favorable. Claro. Pero en realidad el movimiento que están teniendo las moléculas de agua para formar esas micelas y mantener la parte hidrófoba junta Ujú, genera una entropía muy grande, que claro. es lo que hace que sea favorable. Es correcto. Lo tenés claro, Cristina. Y además sumarle a esto el hecho de que las cadenas por lo general o las partes hidrófobas tienen una extensión bastante grande y tienen una bastante grande superficie de contacto. Entonces, que el agua quiera deshacerte de las partes hidrófobas es el efecto hidrófobo que favorece la formación de micelas. Lo otro que favorece la formación de micelas es que las cadenas hidrófobas tienden, ¿verdad?, a asociarse porque se van a atraer con enormes fuerzas de tipo Van der Waals o con fuerzas lo suficientemente grandes para generar agregados que son discretos y en muchos casos estables. Muy bien, ¿verdad? Creo que esos son los dos conceptos fundamentales. Después hablaremos más de química supramolecular y de otras cosas. Bueno, chiquillos, llegamos hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Y nos vemos el martes para seguir hablando de conceptos básicos. ¿Está bien? Está bien, gracias, Luego, profe. profe, Gracias, gracias. profe. Tengan un buen fin de semana. Gracias, Buenas profe. tardes. Igualmente, profe. Cuídense los dos. Gracias, profe.